días a todas y a todos. Vamos a empezar una nueva sección de la red UNAM DC que se llama Tertulias Washingtonianas, en donde vamos a tener el gusto de conocer a las y los integrantes de la red UNAM DC. Y el día de hoy vamos a compartir este espacio con Yolanda Gayol. Yolanda es Faculty Fellow en Fielding Graduate University y es profesora visitante distinguida en la Universidad de Guadalajara, UDG. Ha trabajado como especialista en educación en el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la NASA y en dos universidades en Maryland. Es cofundadora del programa de lectura Letras para Volar y de la maestría en estudios de literacidad de la UDG. Ha promovido el Convenio Binacional de Indagación Participativa UDG-UPenn sobre ecoliteracidad para escuelas y comunidades, tema central en su carrera, junto al de los riesgos socioculturales, pedagógicos y ecológicos de la inmersión digital. Recibió el premio Nierica al Gran Mérito Académico UDG por su colaboración e investigación binacional. Yolanda Gayol es doctora en educación por the Pennsylvania State University con especialización en educación a distancia. Tiene una maestría en investigación educativa del CIMVESTAD y es licenciada en psicología educativa por la UNAM. Yo estoy feliz de tenerla aquí con todas y todos nosotros. Mi nombre es Nayana Guerrero y yo soy parte del comité directivo de la red UNAM DC y me encargo de todo de comunicación. Entonces estamos estrenando este nuevo espacio de tertulias washingtonianas en donde hace unos días, junto con la doctora Yolanda Gayol, pues estábamos hablando y me estaba compartiendo de todo esto de literacidad. Y yo dije, está increíble todo esto de literacidad. Pues bienvenida Yolanda y pues si nos puedes compartir un poquito de, pues esto, ¿no? ¿Qué es esto de la literacidad? ¿Cómo te empezaste a meter? Cuéntanos y muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias por la semblanza generosa que con la que me has presentado. Agradezco mucho también la oportunidad de estar con el grupo de la Red UNAM para que se difunda el poder de las mujeres actualmente, en donde la formación y todas las mujeres de la red tienen formación universitaria, puede abrir muchas puertas y entonces creo que mi caso es un ejemplo de ello. Entonces te agradezco mucho la invitación, Nayana. Em, Te quiero comentar sobre la literacidad un poquito antes de que yo empezara a trabajar formalmente en este campo, porque de ahí se deriva esa historia. En 2009, yo fui a dar unos talleres a Guadalajara porque yo sentía el compromiso de que aunque estaba en Estados Unidos, le debía a mi país y a mis universidades algo del talento que me ayudaron a desarrollar. Y entonces me invitaban siempre a congresos, a conferencias magistrales y yo siempre aceptaba. Entonces esta vez me invitaron a dar un taller y era un taller para enseñar a leer y a escribir, no, a leer básicamente, a disfrutar la lectura a las niñas y niños de la zona metropolitana de Guadalajara que vivían en comunidades desfavorecidas. Y entonces les interesó el taller y empezamos a trabajar en la Universidad de Fielding con la Universidad de Guadalajara durante un año, 5 académicas y estudiantes y 5 académicos de Guadalajara para desarrollar un plan que nos permitiera impulsar el amor por la lectura entre la infancia de Guadalajara. Entonces, La infancia es decir, ¿de qué edad? empezamos con escuela elemental, aunque ahorita ya vamos hasta preparatoria y los primeros años de universidad. Pero en esa época del 2010, que es cuando arrancó el programa, mi universidad de Estados Unidos dio un financiamiento para poder llevar a 10 personas, 5 estudiantes y 5 profesoras, a Guadalajara a hacer una dotación de libros y nos sentábamos ahí en el piso de las plazas, ¿no? De la Plaza de la Liberación y otras plazas
para que las madres que andaban ahí haciendo con sus niñas y niños se interesaran y ahí les ofrecíamos los libros y les platicábamos la historia y les hacemos preguntas. Y entonces se fue muy bien acogido y empezó a trabajarse con cientos de miles de niños a través del servicio social que daban las y los estudiantes que por recibir educación gratuita tienen que retribuir a su sociedad con 480 horas de servicio social cuando van a Entonces egresar. eran los chicos que justo, o sea, los chicos que estaban haciendo su servicio social que hacían, como que implementaban todo esta metodología que ustedes habían desarrollado para que niños de México aprendieran a leer, niñas y niños. Sí, esto lo coordinaba una entidad que se llama Coordinación de Investigación Educativa y Posgrado y Pregrado. Y ella, la cabeza de este grupo que se llama Patricia Rosas, que actualmente es la rectora de un nuevo campus en Chapala, eh, eh, juntaba a estudiantes de servicio social, se les daba una capacitación especial dentro de nuestro modelo que se llamaba Letras para Volar y una vez capacitadas y capacitados, iban a las escuelas y las directoras y directores nos reportaban su asistencia y hasta que cumplían sus 480 horas, pues ya se iban, ¿no? Y ese constituyó un problema porque habíamos pensado muy idealistamente que el primer año iba a ser para primarias, el segundo secundarias, el tercero preparatorias y ya después iríamos hacia la universidad, porque toda la literatura, inclusive las pruebas internacionales, decían que nuestras niñas y niños no disfrutaban de la lectura. Entonces, en esa campaña se empezaron a formar miles y miles, pero el problema que teníamos es que ya que estaban nuestros estudiantes de servicio social muy capacitados y muy entusiasmados, se iban porque se habían terminado sus 480 horas, ya habían cumplido. Y entonces la directora de la Comisión de Innovación Educativa me dijo que si le ayudaba a desarrollar un currículo para formar gente de manera permanente en la universidad y que se encargaran de coordinar todo esto en lugar de estar perdiendo recursos humanos capacitados cada 6 meses, ¿no? Y entonces yo hice una revisión de literatura mundial y ahí descubrí que existía la literacidad, que ya había llegado a México, pero no con esa palabra, se llamaba prácticas letradas. De hecho, dos colegas mías, una antigua compañera de la maestría en el CIMBESTAB, escribió un libro con el gran autor de este concepto y y lo había traído al español como prácticas letradas. Siempre que se veía en la literatura en inglés la palabra literacy, se traducía como alfabetización, que significa la enseñanza de las primeras letras. Pero en ese Entonces, tiempo ya... Ujú, una pregunta, o sea, la diferencia entre alfabetización, o sea, ¿cuál es la diferencia entre alfabetización y literacidad? ¿O ujú. cuál es la diferencia entre alfabetización y, bueno, prácticas letradas? O sea, O esto, sí. literacidad. Ajá, exacto, literacidad, porque esa es la palabra. Mira, este movimiento de la alfabetización es lo que la UNESCO planteó en toda América Latina a través de IESALC como la competencia para posibilitar la traducción del lenguaje oral al lenguaje escrito de manera correcta, es decir, con todas sus reglas gramaticales, ¿no? De puntuación y de uso de las distintas figuras gramaticales. En cambio, la literacidad, que fue, digamos, tiene un precursor brasileño que se llama Paulo Freire, que él decía que al leer la palabra se lee el mundo. Esta fue una persona que fue muy pobre de pequeño
y después logró superar esa situación de pobreza. Perdió a su padre cuando era adolescente, pero aún así ingresó a la universidad, estudió leyes y estudió filosofía, pero después, como había sufrido mucho para poder subir en la escala de grados, incluso se había retrasado 4 años porque llegaba a la escuela y tenía hambre y no pensaba más que en el hambre, no pensaba en los Claro, libros. las necesidades básicas. Ujú. Entonces sí, él decidió que cuando su condición mejoró iba a dedicar su vida a mejorar la condición de las niñas y niños de poblaciones desprotegidas y empezó a ser muy exitoso. En ese tiempo en Brasil se decía que ya las personas no podían firmar como una cruz para votar. ¿Por qué? Porque tenían que poner su nombre. Y para eso deberían de saber escribir, por lo menos el nombre, ¿no? Y entonces Paulo Freire, con ese sistema en donde no llegaba a las clases a decir, a ver, escribe mi mamá me ama, yo amo a mi mamá, sino que llegaba con un equipo de investigación, se ponía a trabajar para conocer lo que se llama universo vocabular, que en términos cotidianos se dice qué palabras usa la gente y cuál es el peso que tiene esa palabra, ¿no? Entonces, en lugar de llegar a decir mi mamá me ama, llegaba a los grandes latifundios donde estaban los campesinos en situación de servidumbre y con su tienda de raya, que siempre estaban endeudados y no se podían ir jamás de ahí, a decir, hoy vamos a estudiar la palabra latifundio. Y no se paraba enfrente del salón, llevaba todos los equipos tecnológicos más avanzados de esa época, ¿no? Se sentaba en círculo con la gente y entonces empezaba a explorar ese concepto, ¿no? ¿Qué es un latifundio? ¿Y por qué existe el latifundio? ¿Y qué pasa en el latifundio con ustedes? Entonces, cuando le daban toda esa información, la gente se iba dando cuenta de que tenían una posición de gente subordinada, explotada, ninguneada. Y entonces querían liberarse de esa condición, que era lo que Freire llamaba concientización. Entonces les enseñaba a leer el mundo, no les enseñaba a leer solo las palabras. Pero en 45 días, y también él estaba asociado a la filosofía de la liberación, que algún día te contaré también, en donde en esa época la Iglesia Católica Latinoamericana procuraba que deberían de seguir la enseñanza de Cristo frente a los y las pobres. Es decir, los sacerdotes ya no vivir en palacios, los obispos, estar cerca de las comunidades, no en las iglesias, sino viviendo con el pueblo y ayudarles a salir de esa condición de pobreza que tenían. Y entonces él también estaba en interacción con esos grupos y empezó a tener tanto éxito que lo empezaron a mandar a todos lados en Brasil hasta que llegó el golpe de Estado y se le acusó de traición y se le mandó a la cárcel, pero pues con las relaciones que tenía de la Iglesia Católica pudo salir después de 70 días y se fue a África, se fue a algunas islas del Caribe y ya después de muchos años pudo regresar y inclusive fue secretario de Educación de Río de Janeiro. Pero Oye, pues vamos entonces, a ponerle cara, ¿no? Déjame compartirlo para que, ¿sí te sí, parece? sí, Para que podamos ponerle cara a las personas que van a estar viendo esto por YouTube. Aquí está. Mira, aquí nada más y nada menos, aquí tenemos a Paulo Freire. sí, él nació en 1921 y falleció en 1997. Yo sí llegué a conocerlo porque ya vivía acá en Estados Unidos y entonces él iba a las reuniones de la American Association of Educational Research y entonces pues era muy emocionante porque ya era una figura muy respetada, ¿no? Entonces él también desarrolló el concepto de praxis,
que significa la conexión de la palabra con la reflexión colectiva, humana, horizontal y que le da valor a todas las personas independientemente de su situación socioeconómica o inclusive cognitiva, ¿no? Todo el mundo se le respeta y se le da voz. Y entonces él decía que los problemas se resuelven en comunidad en un proceso que le llamaba praxis, que es reflexión acompañada de la acción, y una vez que se gana esa experiencia, regresar con una acción reflexiva, como una espiral en donde vas subiendo de nivel conforme ganas experiencia y repites este ciclo. A Entonces, ver, oye, podía atender sus necesidades más inminentes y su condición de vida en una relación de iguales, no extractiva, como se dice en la Universidad de Pensilvania, con el doctor Jack Campano, que es nuestro asociado en el proyecto binacional que tenemos con la Universidad de Guadalajara. ok, entonces aquí, aquí en tu presentación, por si alguien que nada más nos está como escuchando, dice, la literacidad sociocultural está ligada a la praxis, reflexión, acción, acción reflexiva en espiral. Es decir, se trabaja con las comunidades desfavorecidas para atender sus necesidades y mejorar sus condiciones de vida en una relación de iguales y no extractiva. Freire, Pedagogía del Oprimido del siglo XXI, 1970. Ok, Entonces, y una ahora, relación bueno, extractiva es aquella en la que las y los académicos llegan a hacer sus investigaciones a las comunidades, le toman la información, la reconectan, inclusive a veces se les daña, ¿no? Hay muchas historias de eso en la literatura. Y después van, presentan sus datos y ellos son los que ganan los premios y los reconocimientos y las comunidades no ganan nada. Entonces, en este enfoque de literacidad, que se desarrolló posteriormente, como vamos a ver enseguida, se busca tener una conexión de iguales y trabajar como Freire en la comunidad para resolver los problemas que ellos enuncian como necesarios en su comunidad, no los que viene a resolver una persona de la academia o del gobierno, ¿no? mm, y todo esto está vinculado tomando en cuenta toda la cuestión cultural, ¿no? Y recuerdo que me habías comentado anteriormente sobre la literacidad sociocultural. ¿Qué es esto de la literacidad sociocultural? Porque es importante, si nos puedes como compartir un poquito más de esto. Sí, la literacidad sociocultural es la que va a promover la apropiación de los saberes que permiten develar el sentido profundo, ya sea personal, contextual, histórico, sociocultural, político, de cualquier forma de expresión humana. Eso significa que se tiene que ver cuál es la intención significativa de lo que se está escuchando, mirando, etcétera. Porque la literacidad sociocultural no solamente conecta el lenguaje con palabra escrita, sino conecta todas las formas de expresión humana que tienen una intención significativa, ¿no? Por ejemplo, mi saquito mexicano, ¿no? Que está expresando bueno, las tradiciones de una cultura, su amor por la naturaleza, el amor por los colores vivos de la naturaleza y amor por el hecho mismo de bordar esta prenda para que se vea hermosa. No es algo funcional como una t-shirt o unos pantalones de mezclilla que cumplen una función de que sean durables y si acaso le ponen un estampado con una máquina y lo hace una máquina y ya la gente se olvida porque la producción es en masa. Aquí las prendas tienen, digamos que amor prendido al bordado, y tienen una tradición cultural, tienen una belleza, una estética especial, ¿no? Que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos que se aprecia el negro, pues una cosa tan vistosa como mi saquito no les llama la atención o les parece extraño y toman distancia, ¿no? Entonces, dependiendo de tu contexto histórico, cultural, es como tú vas a leer estos significados. Y entonces,
la literacidad observa todo, las palabras, los escritos, las artesanías, las artes, los espacios urbanos, tanto públicos como privados, los espacios institucionales como las oficinas de gobierno o las universidades, los espacios comunitarios como las plazas públicas y los espacios personales como las casas habitación. Y así, en esa observación cuidadosa del sentido profundo que tienen las palabras que uno está anunciando, se busca develar esos significados y a manera de empoderar a las personas y los grupos que para impulsar relaciones de poder justas y equitativas, tanto con la naturaleza, como es el caso de la ecoliteracidad, que después veremos más a profundidad, como en la heterogeneidad de los grupos humanos. Entonces no es literacidad, sino en realidad son literacidades, ¿no? En Ok, Guadalajara se ha estado explorando mucho la urbaliteracidad a manera de conectar este lenguaje escrito con el espacio físico de un camino que se llama Plaza Alcalde, en donde se han puesto bancas, pensamientos de autores literarios significativos y se hacen eventos para proteger, por ejemplo, a las mujeres de los feminicidios. En fin, una cantidad de actividades de literacidades, urbaliteracidades, digamos. ok, entonces hay Entonces, muchos tipos de literacidades. Entonces lo que nos estás sí. diciendo, la literacidad, y obviamente, pues, desde luego, por ejemplo, en este caso, ¿no? Lo que comentas de cómo incluso nuestras palabras, ¿no? Lo que comentabas es una forma de ver el mundo y justamente cómo incluso cuando vas conociendo diferentes partes del mundo, igual te vas dando cuenta de cómo esto está impregnado, ¿no? Ujú, En nuestras ujú, palabras y en nuestra forma, incluso hasta de actuar, ¿no? ujú, Em, ujú, por ejemplo, las expresiones tipo, por ejemplo, en México, bueno, utilizamos muchísimas expresiones que son muy, que incluso es hasta difícil de traducir, ¿no? A otros idiomas como, no sé, por ejemplo, lo pienso, no sé, el me cayó el 20, ¿no? Que son también ujú, cuestiones que están vinculadas con contextos también, ¿no? ujú. Que Correcto, sí. con tiempos. Sí, yo les digo a mis estudiantes que esa expresión que era muy gráfica y muy interesante ya quedó como algo arcaico, porque como ya no existen los teléfonos públicos que usaban un 20 de cobre grande, más grande que una moneda de 25 centavos, y cuando se conectaba la persona que estaba marcando con la persona que quería hablar, el 20 caía del lugar en donde se podía sacar y ya empezaba la conversación de 3 minutos. Entonces, ya no existen los teléfonos más que como pieza de museo, esos teléfonos públicos, porque ahora todo el mundo tiene los celulares, ¿no? Pero la expresión de alguna manera ha sobrevivido. ¿Y qué quería decir? Pues que las personas cuando entienden algo que les había causado confusión, ya lo comprendieron porque ya establecieron comunicación con la palabra, ¿no? Ujú. Pero te quiero dar un Sí. ejemplo muy sencillo de la importancia que tiene este enfoque de literacidad con algo tan neutral como el color blanco, ¿no? El color Ujú. blanco que les voy a enseñar, color Ujú. blanco como esta cortina, ¿no? Es, pues, dentro del concepto antiguo de alfabetización, pues es un color y ya, ¿no? Pero en la cultura también está asociado, en la cultura occidental, ¿no? Está asociado a la pureza, a la bondad, a la sabiduría, a la luminosidad, a la altura de miras, al talento innato, a la sacralidad, ¿no? Es un concepto así etéreo que lleno de virtudes, ¿no? Y entonces no es casual que las personas, un grupo de personas que es una minoría en el mundo, pero que tiene mucho poder, se les llame blancos. Yo a mis Mm. estudiantes les digo, yo nunca jamás he visto una persona blanca en el mundo, ni una persona negra en el mundo, ¿no? Y entonces, ¿por qué se les dice blancos?
porque a la hora que utilizas ese concepto, zoom, viene todo lo demás que está asociado a ellos y se posicionan jerárquicamente en un estatus más alto que las personas de color, ¿no? Y entonces yo les digo, pues si usamos una forma de comprensión dualista, ¿no? Que viene de los griegos, si personas como nosotras somos gentes de color, entonces, les gustaría que decirles los descoloridos, pues no, Claro, también es ofensivo, ¿no? los incoloros. Incoloros, sí. Entonces, pero esa forma sirve para establecer muy claramente las líneas rojas que le llaman del racismo, en donde las personas que tienen ese tipo de genes que históricamente son más débiles, porque es un grupo humano que surgió después de que surgieron todos los grupos africanos del Neandertal y todos los seres humanos tenemos esos genes originarios, ¿no? Un 3 o 4% de nuestros genes provienen de África. Y sin embargo, a pesar de que, como vemos en los deportes, las y los africanos son más resistentes, más fuertes, muy talentosos, muy brillantes. A la hora que se utiliza la palabra negro, ¿no? Black people, entonces ya por el simple uso de la palabra se le dice, tu lugar es allá abajo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el negro, a encontrarse con el blanco, remite a la oscuridad, ¿no? Nos asusta andar en espacios oscuros, a la malignidad, ¿no? Todos los El seres gato que ahora negro. están exactamente al gato negro, y también al escaso talento, ¿no? Ay, no, esas personas de piel oscura, no, no les cae nunca el 20, para repetir. Exacto. Oye, y también pues igual, pues a eso se le agrega también pues toda la cuestión histórica, ¿no? De la segregación, de, ¿no? Toda la cuestión de los derechos, de, o sea, es como que ya no solo visualmente el gato negro que es de mala suerte, ¿no? O que si se te cruza un gato negro, o Ujú. bueno, ¿no? O en todo caso en ciertas culturas. Pero también, bueno, ya tenemos eso, ahora agrégale otro, bueno, que ahora históricamente también ha habido desfavorecido, toda esta lucha ha estado desfavorecida en cuanto a la segregación, ¿no? Que hay tanto en Estados Unidos como en Sudáfrica, etcétera. Entonces, es como agregarle, ¿no? Y a dividir, polarizar lo bonito y lo feo, o sea, como casi, ¿no? Lo bueno y lo Exacto. malo, lo que nos compartes. Ujú, Ujú. ujú. Son puras dualidades y entonces eso determina la trayectoria y el destino de las personas. Algo tan que parece tan neutral, tan simple, les da una posición distinta. ¿Por qué? Porque las personas llamadas blancas se les ofrecen tanto en la escuela como en el trabajo, como en la vivienda, más oportunidades, incentivos y recursos, ¿no? Ya que de manera innata tienen todos esos talentos y virtudes, pues hay que abrirles el camino. Y en cambio, a las personas que somos de color, entonces se nos limita, ¿no? Y ya hay estudios franceses de Pierre Bourdieu y muchísimas universidades que dicen que inclusive las maestras califican menos a las que no son las identidades preferidas, ¿no? Con menos calificación y menos premios y menos todo, entonces eso va limitando sus oportunidades de brillar en el mundo. Y entonces, por eso otro autor que se llama Paul G. dijo que desde la literacia sociocultural se muestra que es necesario aprender a leer en líneas, leer entre líneas y leer tras las líneas. Hay otro estudio que ya quiero mencionar para cambiar de tema. Se han hecho investigaciones también en que a niñitas y niñitos negros tan pequeños como 4 o 5 años se les enseñan unos muñequitos blancos y otros más morenitos. Y entonces les dicen, a ver, ¿cuál escoges? Y siempre se van a escoger la muñequita o muñequito blanco. Y les preguntan, ¿y cómo es este muñequito? Es malo. Entonces,
ya tan pequeñitos como esa edad tienen introyectado toda la estratificación social en la que van a vivir toda su vida. Y es porque los detienen por el hecho de tener el color de la piel más oscura. Un policía los puede detener y pues hay muchas tragedias en esas detenciones. Entonces, sí es muy importante que la gente esté consciente de cuál es el peso, el significado y el poder de la palabra. Y también por eso la importancia de, bueno, de que existan todas estas leyes en las diferentes industrias, por ejemplo, en el cine, en el teatro, en la televisión, en donde justamente, a ver, ya, y eso, bueno, ya está cambiando poco a poco, pero en donde, a ver, el bueno, el príncipe y el guapo no necesariamente tiene que ser el rubio de 2 metros, ojo verde, fuerte, ¿no? No, 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 o sea, puede ser, o sea, justamente como romper, y esto está muy vinculado con todos los estereotipos, que es importante romperlos, que también hoy en día hay a base de, ahora sí que de martillazos se está rompiendo, y bueno, pues no queda más que crear leyes para integrar, a ver, no sé, tus películas tienen que tener tanto porcentaje de diversidad. Por eso la importancia de la diversidad, ¿no? Porque lo Ujú. que vemos, lo que vivimos, lo que observamos, lo que vemos en la tele, lo que escuchamos, nos está enseñando, ¿no? Estamos Alimentando. aprendiendo, nos está alimentando. Ujú. Entonces es súper importante, pues todo esto que comentas de la literacidad sociocultural. Y también me pregunto, por ejemplo, en todas estas comunidades hispanas, por ejemplo, que, bueno, obviamente en Estados Unidos hay tanta diversidad, que cómo impacta o que toda esta la cuestión de la literacidad sociocultural en las poblaciones hispanas en Estados Unidos. Ah, mira, esa es muy buena pregunta y muy interesante porque fíjate que hay un investigador de la Universidad de California que se ha dedicado a estudiar los niveles de salud de las poblaciones migrantes durante más de 20 años. Y curiosamente, cuando estaba haciendo esos estudios, él es director de un instituto de investigación ahí en California, eh, que se dio cuenta que los migrantes de primera generación no aprenden español en general. ¿Por qué si sus padres hablan todo el tiempo español en sus casas, no? Y es porque no quieren que los discriminen por hablar un idioma distinto al que se habla cotidianamente. Entonces, él estudió cuál era la diferencia entre las familias que podían sostener su idioma, ¿no? Por ejemplo, la mamá siempre habla en español, el papá siempre en inglés, pero les pedían a los niños o los mandaban a la escuela para que no perdieran su idioma original. Y resulta que hay diferencias extraordinarias, porque cuando son niñas en estas comunidades hispanas, les dice, se sientan en la mesa, conversan y ahí empiezan a aprender cuáles son los valores, la ética social de ese grupo humano. Y entonces resulta que las niñas y los niños que aprenden español, es más probable que vayan a la universidad, que no se metan en ningún problema legal, que hagan muy bien todo lo que corresponde, todo lo etiquetado socialmente y que sean más exitosos que sus contrapartes que ya escondieron ese origen, ¿no? A través de su rechazo a aprender el idioma materno o simplemente expresarlo, aunque lo conozcan. Entonces pueden entender todo, pero a veces no pueden hablar. Entonces, ese profesor una vez llegó en una conferencia que hubo en Los Ángeles, en otro programa de lectura que tenemos allá que se llama Léala, ¿no? Lea en Los Ángeles. Él dio una conferencia y dijo, alguien se paró en la audiencia cuando dio estos resultados y le dijo, ay, es que yo conozco a un muchacho que no habla inglés y no es como usted. Y le dice el profesor. Mira, yo tengo datos de 20 años, ¿quieres verlos? Exacto. Entonces ya no alegó nada a ese muchacho. Pues sí, incidentalmente puede pasar, pero típicamente lo que ocurre
ecosistema es esto, que cuando conservan su idioma materno, tienen esos valores, esa cultura, más apego a la tierra, porque muchísimos migrantes son campesinos, más respeto a la naturaleza. O sea, todo su sistema de vida depende del lenguaje. Es increíble, pero así es. Y no lo vemos dentro de esta idea segmentada de que el lenguaje es una técnica, tienes que aprender la gramática de memoria y punto, ¿no? No te metas a indagar nada más. Y también un campo lingüístico, o sea, lingüístico mucho más amplio, ¿no? Justamente cuando sabes más de un idioma, tienes diferentes formas de expresar una misma situación, se puede saber, se puede decir. Y también tienes, por lo tanto, si nuestra forma de hablar y el vocabulario que utilizamos es la forma en cómo vemos el mundo, pues entonces vemos el mundo mucho más diverso, mucho Mm, más, y la diversidad enriquece, entonces mucho más rico. ¿No? mm. Entonces, y yo me pregunto, por ejemplo, la literacidad en el mundo, o sea, es igual, o sea, cómo es cómo impacta esta literacidad, pues, no sé, en diferentes regiones, eh, si, Bueno, si utiliza la misma palabra de literacidad en todo el mundo. sí, mira, ya sea esta idea de que desarrolló, si quieres poner la gráfica de Bryan Street de literacidad sociocultural, académico, Bryan Street, que era inglés y trabajaba en el King's College, pero también fue a dar una conferencia a la Universidad de Pensilvania y les gustó tanto que ya lo invitaron cada verano a visitar, ser un profesor visitante que regresaba a enseñar durante los veranos, que él tenía vacaciones en Inglaterra, ¿no? Entonces es así como se trajo su modelo que adoptó a Freire para acá, para Estados Unidos. Entonces, Bryan Street, que era del King's College, el colegio más prestigiado de Inglaterra o la Gran Bretaña, ¿no? Es el teórico líder de los nuevos estudios de literacidad, así le llaman, nuevos estudios de literacidad. Y él decía que no significaba adquirir habilidades técnicas, que eso es lo que llama visión autónoma, sino que la literacidad sociocultural es una práctica embebida en las relaciones de poder. O sea, es una literacidad en la que tú puedes ver las ideologías que están detrás de las palabras, ¿no? O los símbolos, o el arte, o la cultura, o la historia, ¿no? Por ejemplo, em, cualquier símbolo tiene una intención, ya sea una estela de los mayas, ya sea una pintura en el Louvre de París, ¿no? Tienen una intención y quieren conducir a esa persona que está observando o que está interactuando con ese objeto, con esa palabra, hacia cierto lugar, ¿no? Ahora ya, como dices, se empieza a crear conciencia de que los curadores de museos en todo el mundo nada más privilegiaban a las vírgenes, los santos y los personajes que tenían la piel blanca y dejaban de fuera a todos los artistas que hablaban sobre la pobreza y las personas con piel que se llama de color, desde mi punto de vista incorrecto, pero así se les etiqueta, ¿no? Entonces, siempre cuando estamos en contacto con alguna literacidad artística, de artes escénicas, ¿no? Por ejemplo, los vestidos mexicanos del arte folclórico, ¿no? Que también son muy coloridos, o de técnicos, etcétera, tenemos que pensar hacia dónde me quiere llevar esta persona, qué mensaje me está dando, ¿no? Y hablando, por ejemplo, de las identidades que se consideran favorita, por ejemplo, toda la publicidad que existe de los alimentos procesados también favorece a las personas llamadas blancas. Y entonces, por ejemplo, el Gerber, ¿no? No, tiene que ser el niño Gerber y cada año escogen a un niño, pero siempre es un niño blanco Y y, curiosamente, y es niño hombre. Gerber.
Y y el curiosamente término Gerber. el niño Gerber y todo el mundo, niño Gerber, cierra los ojos, niño blanco, ojo azul, verde o cualquier otro color, pero de color, como que sonriente, gordito, obviamente bien, o sea, gordito bien alimentado, pues, o sea, y así, ¿no? Como que el niño, ¡pum! Perfecto, que puede ser el hijo de Kenny Barbie, ¿no? O sea, Ujú, oye, exactamente. oye, doctora Gayol, si nos puedes contar también un poquito de ecoliteracidad, nos habías indicado algo de ¿qué es la ecoliteracidad? Sí, antes de comentarte, te voy a contar que la literacidad, los nuevos estudios de la literacidad se diseminaron ya en todo el mundo, ¿no? No solo en Estados Unidos, sino en Canadá, en Escandinavia, en Europa, en Australia hay grupos muy fuertes de literacidad y incluso en la Universidad de Guadalajara ya existe un instituto de investigación transdisciplinar de literacidad. Y en América Latina, los lingüistas que encontraban esta confusión entre literacy y alfabetización decidieron importar esa palabra y le pusieron literacidad. Dijeron, no, es muy ajena a nuestro lenguaje porque existe la palabra literatura, literario, entonces literacidad combina bien con nuestro universo vocabular y la adoptaron. Entonces, en esa adopción, nosotros también la introdujimos como literacidad, aunque otras investigadoras como Judy Kalman la habían introducido como prácticas letradas. Nosotros la introdujimos de acuerdo con los lingüistas más recientes y entonces ahora resulta que ya está en nuestra Constitución la palabra literacidad. En la reforma del artículo tercero del 2019, el 15 de mayo de 2019, se introdujo la palabra literacidad, lo cual significa que ahora es un mandato constitucional, ampliar la conciencia de las personas, empoderarlas y darles un estatus de igualdad. Entonces, ahora te voy a contar de la ecoliteracidad. Si quieres poner una diapositiva de ecoliteracidad, pero mientras la pones, puedo decir que es la capacidad de comprender las interconexiones que existen entre los sistemas naturales y los vitales en la Tierra, ¿no? A lo mejor en otros planetas que los lingüistas le llaman los mundos posibles, puede existir otra combinación, pero en la nuestra hay cierta combinación de materiales, minerales y también vitales que están intrínsecamente entrelazados y se apoyan los unos con los otros. Y entonces la ecoliteracidad se ocupa de ver cuáles son esas conexiones para usar ese conocimiento a manera de crear comunidades humanas sostenibles, es decir, que dejen de estar explotando irracionalmente los recursos naturales, produciendo cada vez más y más con cada vez menos y menos personas y cada vez a mayor velocidad, ¿no? Y con la nueva inteligencia artificial, esta tendencia se está acendrando y ya dijo el, secretario general de las Naciones Unidas que es tiempo de cambiar el modelo económico en el que vivimos porque no es sostenible. Yo ahorita estoy concluyendo con un curso que está ofreciendo Al Gore que busca la sostenibilidad planetaria y dice que al ritmo que vamos, en el 2050 necesitaríamos tener los recursos de dos planetas Tierra para poder mantenerlo, ¿no? Imagínate. Entonces, todas las crisis que están existiendo se debe a ese desbalance entre la apropiación humana de los recursos naturales y vitales, el aterrador deterioro de la biosfera, ¿no? Todos a través de insecticidas, pesticidas, eh, que en última instancia vienen y se regresan a nuestro cuerpo porque nada se crea ni nada se destruye en este planeta, todo solo se transforma, que es una segunda ley de la dinámica que escribió Lavoisier en 1785. Entonces, a través de la ecoliteracidad debemos de reconocer
de qué manera nuestras acciones, la más cotidiana de las acciones, ¿no? Como levantarte y bañarte, están impactando la tierra y cómo vamos a reaccionar frente a esos contextos cambiantes que sabemos que ya tenemos múltiples crisis de inundaciones, sequías, incendios, escasez en muchas regiones, la migración, todo eso se debe a la forma en que estamos impactando la tierra, ¿no? El desperdicio, se desperdicia el 50% de los alimentos que se producen en lugar de entregárselos a las poblaciones que no tienen para comer, ¿no? Entonces, en este enfoque de literacidad debe ser una vigilancia constante de nuestros comportamientos para reducir el impacto humano en el sistema natural y todas sus interconexiones, ¿no? Por ejemplo, el uso de plásticos. Una botella de plástico no está, si fija, aunque sea impermeable y el agua no sale, estamos en un sistema electromagnético, es decir, los átomos a nivel cuántico se atraen y se intercambian, etcétera, en continuo movimiento por las ondas eléctricas positivas y negativas. Y entonces, una botella de 1 litro de agua de plástico contiene 160.000 partículas de microplásticos. Y eso que hacemos, lo ingerimos. Toda la comida industrializada se envuelve en plástico y lo comemos y todavía lo ponemos en el microondas para agregarle calor y ese plástico lo ingerimos. Por eso Y la importancia de que están haciendo como que con mucha campaña de no utilices o sea, botellas de ujú, plástico, mejor que sean botellas de vidrio, no metas al refri el topper de de plástico, plástico. entonces todas estas cuestiones que justamente, ¿no? Como en nuestro quehacer cotidiano está impregnado toda esta ecoliteracidad que nos compartes. Ok, qué interesante, Yola. Sí, mira, tengo un grupo con la Universidad de Pensilvania eh, y la Universidad de Guadalajara en donde plantamos árboles y también eh, se, eh, ya el año que entra se va a trabajar con jardines urbanos para que sean las personas quienes estén generando sus propios alimentos, ¿no? Y, por ejemplo, los principios de la literacidad también los incluimos en un seminario que di el año pasado, en octubre, por estas épocas, en donde ya no solo fue, ok, tú vas a hacer investigación en sujetos humanos, pero vas a pedir permiso para respetar sus derechos, vas a documentar todo, les vas a informar de cuáles son las posibles consecuencias y si hay algún tipo de daño, tienes que tener listo un psicólogo o una médica, lo que se necesite. Y las personas pueden decir no en cualquier momento de tu investigación, no importa que no la puedas hacer y además lo tienes que someter a un comité de institucional de investigadores que lo revisa y hace sugerencias para que lo ajustes o lo aprueban. Y entonces eso no existe en México. Aquí en Estados Unidos tú no puedes hacer una investigación con personas si no te acepta tu comité de protección a la ética de los derechos humanos o animales, es esa investigación. No tiene validez y no te la aceptan en ninguna revista referenciada. Y en México eso casi que es voluntario, pero ya ese centro universitario ya adoptó, y ahí incluimos algunos aspectos de coliteracidad, por ejemplo, se enseñan artes, ok, ¿cómo vas a deshacerte de tus químicos, ¿no? Y ahora en este nuevo campus de Chapala se va a hacer adaptado con celdas solares, luces que se apagan cuando no hay personas, en donde las y los estudiantes produzcan sus propios vegetales y frutas, en donde la cocina no venda comida chatarra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que sí está teniendo un impacto importante precisamente por las consecuencias desastrosas que estamos viviendo. La gente ya está más consciente de que si te bañas y estás 20 minutos en la regadera, ya desperdiciaste pues 200 litros por minuto de agua pura.
porque en México no existe diferencia entre las aguas residuales y las aguas puras. Toda es agua ya clorinada, etcétera, ¿no? Doctora Yolanda Gayol, oye, ¿y si nos puedes comentar un poquito, pues, en dónde podrían aprender las personas que están interesadas en profundizar su conocimiento sobre literacidad, dónde se puede aprender sobre, pues, todos estos conceptos, literacidad, literacidad sociocultural, ecoliteracidad, si hay alguna escuela, alguna licenciatura, maestría, en donde se pueda como profundizar sobre estos temas? Sí, por supuesto. Mira, hay varias escuelas, pero las que nosotros tenemos en contacto son con nuestros socios, donde tenemos acuerdos binacionales, ¿no? En primerísimo lugar, la Universidad de Pensilvania, que en el ranking mundial ahorita tiene el lugar 13 en los últimos eh, resultados del Times, que es la agencia de rankings más importante de todas. Y entonces es una universidad muy importante y precisamente ahí donde te dije que fue a dar sus veranos Bryan Street, se formó un grupo en el Colegio de Educación muy poderoso, muy fuerte, muy sabio, que estuvo bajo la dirección del doctor Gerald Campano, que ahora es un tenured professor. Y entonces ellos tienen un programa de muchos años enseñando literatura, licenciatura, maestría y doctorado en literacidad. Y también trabajan mucho con las comunidades de migrantes, ¿no? Es una labor extraordinaria. Y yo me acerqué a ellos cuando estábamos pensando en establecer la literacidad y fueron completamente generosos, nos abrieron sus puertas, sus conocimientos, fueron a dar numerosos talleres a México y todavía los seguimos dando, establecieron el convenio oficial y entonces casi que todo lo que aprendimos se lo debemos a Gerald Campano, quien por demás tiene una esposa que se llama María Paula Giso, que ella es profesora de la Universidad de Columbia en Nueva York y va y viene a Pensilvania, pero que también apoya muchísimo al doctor Campano en este acuerdo binacional y a las comunidades de migrantes y ahora con ese trabajo que tienen de muchos años y que ya han ganado varios premios y tienen varios libros, les sus niños y niñas que les han formado dentro de esta práctica de concientización y literacia sociocultural están llegando a Yale, están llegando a todas las universidades de Ivy League porque es realmente un enfoque muy poderoso y aprenden a hacer las preguntas relevantes para su contexto. Y después la Universidad de Georgia, con la que no tenemos un acuerdo oficial, pero sí tiene un programa de literacidad y tenemos contacto también con el doctor Peter Smagorinsky, que es un profesor distinguido también en Georgia. Él es el coautor de nuestro libro y también nos ha ayudado muchísimo con la comprensión de la literacidad, formando a nuestras profesoras y profesores, dando talleres, compartiendo toda su literatura. Estos dos instituciones y sus profesionales han sido muy generosos con nosotros en la Universidad de Guadalajara. Y la ecoliteracidad, pues, como decía, en California y también ahora en el nuevo campus de Chapala va a haber una licenciatura en ecoliteracidad. Y por ahí sé que la doctora Yolanda Gayol, tienes dos libros muy interesantes de este tema que los vamos a dejar en los comentarios de este video, pero si nos puedes hablar un poco de estos libros, ya para estamos como finalizando. Sí, claro, mira, yo escribí un libro que me publicó la Universidad de Guadalajara sobre educación a distancia. No es porque yo lo escribí, pero creo que es el único libro que aborda la educación a distancia de manera global, porque así se llama, educación a distancia, teoría, investigación, diseño y evaluación, todos los aspectos del círculo de educación a distancia, contrastándola con la educación presencial. Entonces, yo les recomiendo mucho ese libro, lo pueden comprar directo con la Universidad de Guadalajara o mediante Amazon, supongo que también lo tienen. Y el segundo libro se llama, bueno, tiene un título muy largo, déjame traerlo para mostrarlo aquí a la audiencia.
Estamos entonces, a ver, hablando, pues cerrando este Se tertulia llama washingtoniana. Adelante. Ajá. Desarrollando cultural y históricamente la educación de maestros de manera sensitiva. Este libro fue publicado por Bloomsbury, una editorial muy prestigiosa en Gran Bretaña, y fue uno de los finalistas de eh, concurso de publicaciones de la Asociación de Investigación en Literacidad de Gran Bretaña, y aunque no ganó el primer lugar, fue muy encomiado. Entonces, también se los recomiendo porque aquí pueden saber todo lo que hemos hecho en Guadalajara para introducir la literacidad. Perfecto, pues doctora Yolanda Gayol, vamos a dejar todos estos datos y también tus datos, si nos lo permites, en los comentarios de este primer episodio de estas tertulias washingtonianas, en donde pues vamos a estar aprendiendo sobre diversos temas que las y los integrantes de la red UNAM en Washington, D.C. son expertos. En este caso, estuvimos hablando sobre literacidad sociocultural, ecoliteracidad y sobre todo pues este gusto de poder conocer a esta gran investigadora, la doctora Yolanda Gayol, que lleva muchos años en Estados Unidos, pero ella hizo sus estudios en la UNAM. Y bueno, pues qué gusto que seas parte de esta gran familia de la red UNAM en Washington, D.C. Y muchísimas gracias por ampliar pues el conocimiento de todas y todos, de las personas que vamos a estar escuchando esta tertulia washingtoniana sobre literacidad. Muchísimas gracias, Yolanda, por este tiempo y por compartirnos tu conocimiento. No, gracias por invitarme. Estoy encantada de conversar contigo y con todas las personas de la red. Hasta Muy luego. bien, nos vemos. Bye bye. Bye.